Ay, Dios. Bueno, listo, va a empezar de nuevo. Bueno, ok. Bueno, buenas noches. Nos encontramos aquí presentes para hacer un homenaje especial en el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Una celebración que ha proyectado la UNESCO y que tiene como objetivo promover la lectura, la industria editorial y además de eso, la protección de los derechos de autor, la protección de la propiedad intelectual. Para ello, entonces, vamos a realizar el conversatorio en torno a la producción escrita, a la producción poética en particular. Vamos a escuchar a algunos estudiantes leyendo o quien quiera declamar el poema propuesto en la convocatoria Escribo un poema y que pues afortunadamente tuvo una participación de unos 33 poemas, de los cuales elegimos algunos para esta ocasión. En primer lugar, entonces, familiarizarlos un poco con la organización del evento que corresponde al área de lenguaje del programa de comunicación social periodismo de la Uniminuto Vicerrectoría Regional Orinoquía y que cuenta en general con el apoyo de los docentes del programa. Bien, entonces voy a dar paso a la presentación de los invitados, de los estudiantes, que se hará a través de la lectura o declamación de su poema. Y antes, entonces, presentar a los dos invitados externos, Kelly Joana Díaz y Alexander Avellaneda, hablarles un poco acerca de su trayectoria. Kelly es licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital. Es magíster en Ciencias, Innovación en Educación del ITM. Es docente con experiencia de 13 años en ese cargo, 3 en el sector privado, 10 en el sector público. En la actualidad trabaja en Itagüí, Antioquia, en la institución educativa Isolda Chavarría y se encarga del área de comunicaciones, donde acompaña el proyecto institucional Pileo, que es una iniciativa municipal e institucional de lectura, escritura y oralidad. Bienvenida, Kelly. Muchas gracias, Silvia. Y Alexander, que es el creador de la iniciativa de Villavicencio Cultural, que desde 2010 busca visibilizar las expresiones culturales y artísticas en la ciudad y promover la formación del público. De ese público lector, también es lector asiduo, tiene inclinaciones hacia la escritura de la poesía. De hecho, tengo por aquí un libro donde están tus poemas. También inclinado a comentar autores y a fomentar la curiosidad por las letras. A lo largo de los últimos 5 años se ha dedicado a gestionar y a realizar eventos en torno a la literatura y a los autores emergentes en la ciudad. Nosotros conocemos diferentes espacios que Alexander ha organizado en bares, en cafés. En el resto de sus horas, él pues se dedica a la educación, a la enseñanza de idiomas en las universidades. En cuanto a su formación, pues estudió licenciatura en inglés como lengua extranjera e hizo una especialización en pedagogía para la educación. Entonces, bienvenidos a ustedes y bienvenido, Alexander. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Y ahora sí, les doy la palabra a los estudiantes para que hagan su breve presentación y la lectura del poema o los poemas. Empezamos, si quieres empezamos, Daniela. Buenas noches para todos. Mi nombre es Daniela Ávila Rodríguez. Soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Uniminuto. Mi poema se titula Lágrimas del Medio Ambiente. Salí a recorrer el mundo en busca de bellos cuadros y fui regando mis pasos por veredas y por ríos,
pero mi andar fue sombrío porque me abordó el dolor. Con mi puño de pintor y con el corazón roto fui pintando poco a poco las tristezas que encontraba. A un pescador que lloraba abrazado a su atarraya, porque a orilla de la playa estaban muertos los peces. Me arrodillé una y mil veces y maldije al criminal, porque vi sobre el caudal la madejada de aceite que con macabro deleite venían abriéndose en paso, sobre el lozano regazo de la fauna y de la flora. La naturaleza implora un deseo inmediato, pero el hombre es insensato y no ha querido escucharla. En su afán de disfrutarla la está dejando morir. Se escucha el sordo gemir de los bosques y los ríos. Los foráneos y los míos acabamos con mi tierra. Le declaramos la guerra a todos los animales, a los ríos, los manantiales y a las fuentes cristalinas. En medio de tantas ruinas se está formando un desierto, y cuando todo esté muerto moriremos los humanos. Si nos ponemos la mano todos en el corazón y damos educación ecológica a los hijos, habrá un futuro más fijo para la naturaleza. ¿Qué tendrán en la cabeza aquellos depredadores? Hubo tiempos mejores cuando no existía el petróleo, pero peor que la poli fue este fatídico hallazgo. En mi tierra ya no hay algo que no esté contaminado. Muchos ríos ya se han secado y muchas montañas también. El día que todos peleen por una gotita de agua, el día que la candela haga de los bosques un desierto, ese día los mismos muertos saldrán de su sepultura a hacerle la cara dura al hambre y a tanta sed. Eso fue todo. Gracias, Daniela. A ti, profe. María José, Sí. tienes la palabra. Buenas noches, tardes. Mi nombre es María José Arisa Herrera, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de tercer semestre. Entonces, mi poema se llama La desilusión del primer amor. A veces el amor nos llena de pasión. Subimos y bajamos como en un ascensor. Cuando estamos en la cima, una gran desilusión. La tristeza llega y nubla la conciencia. Nos permite ver la verdad detrás de las apariencias. Cuesta pensar en el mañana sin aquella persona con la que se planeó el futuro. El mundo se vuelve oscuro y sin rumbo fijo. Volteas a ver y todo ha sido tiempo perdido. O quizás no es así. Aquello que marca y se lleva parte de nuestro corazón, muchas veces lo llamamos nuestro primer amor. Gracias. Gracias, María José. Andrés, ¿te escuchamos? Vale. Buenas noches nuevamente, soy Andrés Felipe Romero Correro, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, noveno semestre. El primero de mis poemas es Ventana. A través del cristal veo el cielo brotar. Veo a los niños corriendo con trajes color tulipán, felices, alegres, emocionados, ignorantes del mundo en el que viven, pobres almas que aún rebosan de ganas de vivir y que no conocen dolor alguno. Como los envidio. Extraño esa sencillez, esa sensación de estar vivo. Vivo como un colibrí revoloteando sus alas. Vivo como el agua que fluye en la cascada. Vivo como el sol que me abraza. Vivo como la noche estrellada. El segundo de mis poemas se titula Forma. Quiébrame, rómpeme, aplástame. Haz conmigo tu mejor escultura. Como el mármol más blanco, pero sin un artesano. Hazme una marca, una obra digna de un altar. No dejes que mis pedazos mancillen tu arduo trabajo. Ninguna gran obra estaría completa sin algo de sacrificio. Cada toque de tu cincel marque para siempre en mi piel aquello que tanto anhelas. Déjame ser la forma que en tu piel quieres tener. Y el último de mis poemas se titula Rotos y Rosas. Mírate, mírame, míranos. Tristes, rotos, deshechos. No me cabe en la cabeza la idea de que nuestros cuerpos sean lo único que deben separarse. Tu alma mía, mi alma tuya. Almas de ninguno. En el tiempo atrás elegimos uno de dos. Ahora solo somos dos. Un abrazo no es el suficiente consuelo y lo suficientemente cerca que me gustaría estar de ti. Pero no puedo.
No puedo más. No puedo permitir que nuestro amor crezca y nos cubra de espinas. Espinas de rosas que cultivamos al calor de nuestros labios, en la tierra de nuestros cuerpos y regamos con los fluidos de nuestras almas. Es deber de quien una vez deseó tu corazón arrancar ese dolor que no merece ni la más vil traición. Gracias. Mariana Chacón. Madame Soneto. Listo. Voy a leer entonces dos de mis poemas. Mi nombre es Mariana Chacón, ya como lo dijo la profe. Soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo, también de 9º semestre. Y bueno, vamos. El primero de los poemas se llama Oda a un amor que no es amor. Pensarte se convirtió en el acto de osadía más grande, en una valiente manera de extrañarte y querer entregarte ese pedacito de vida que pocos conocen. Lo hago en silencio, aunque esté acostumbrada a hacer mucho ruido, porque quererte, pensarte o extrañarte es rebeldía. Eres ese verbo que no sé conjugar, esa materia que no logro transformar. Eres tormenta, pero calmas mi ansiedad. Eres capricho y maldad. Eres hoy, eres mañana, eres lo que no quiero que nunca se vaya. El siguiente poema se llama La despedida. Si no sientes que este sea el momento para amarnos, dímelo. Yo lo entenderé. Si crees que mi amor es desbordante y no tienes la capacidad de recibir cada partícula que emana de mí, házmelo saber. Yo, con un poco de egoísmo, lo aceptaré. Pero no permitas que sigamos naufragando como dos marineros esperando encontrarse en un puerto muy lejano. Porque te aseguro, amor, que en el recorrido habrán muchos tropiezos. Y si ya decidiste que no sea yo quien te ayude a levantar cada vez que caigas, es mejor que me ayudes a dejarte. Porque no estamos listos para esto. Porque no soportamos un amor como este. Porque yo quise regalarte el cielo y a cambio de eso recibí ausencia. Ayúdame a sanar por dentro para que al cabo de semanas pueda mirarte y decirte gracias. Por supuesto que quiero agradecerte, porque de todas formas me enseñaste a ver el amor con otros ojos y a darme cuenta de que no necesito un amor a medias. Eso es todo. Gracias, Mariana. Bueno, vamos con Anderson Oliveros o Fabi 012. ¿Me aclaras? ¿Fabi 012 o Fabio 12? Hola, buenas noches, ¿qué más? Hola. Pues en realidad, como desee. Diría que Fabio está bien. Dale, Fabi. Vale. Entonces, pues mi nombre es Anderson Fabián Oliveros, soy estudiante de Comunicación Gráfica tercer semestre y pues escribí 3 textos, 3 poemas y pues voy a proceder a leerlos, ¿vale? El primero de ellos lleva por título Cansancio existencial y dice así: comencé a perder la fe, luego a perder la esperanza, de sacrificar mi luz por una vida que ya no alcanza, de poner más peso en la inclinada balanza, de pedalear a fondo un carro que ya no avanza, de querer seguir, pero el esfuerzo cansa, ver que ya no avanzo y mi fuerza ya no alcanza, mi motivación se fue y la incertidumbre se hace densa, mi oportunidad terminó y se hace extensa la añoranza, pues me sigo lamentando aunque entiendo la enseñanza. El segundo de ellos se titula Camina conmigo y dice así: camina conmigo por las praderas de mis anhelos, camina conmigo por las montañas de mis dudas, camina conmigo por el valle de mis deseos, ilumina con tu luz el océano de mis penumbras. Camina conmigo y yo caminaré contigo, pondré en mis prioridades tu felicidad. Camina conmigo y seré tu abrigo en las noches frías y en la tempestad. Al final del día miraré contigo el horizonte, te tomaré de la mano y podré comprobar que fue un gran destino el conocer tu nombre y finalizar junto a ti mi caminar.
Ahora, con el universo como testigo, con mucho entusiasmo te quiero preguntar, esperando que positivo sea el destino, ¿te gustaría conmigo caminar? El tercero y último se titula El ser humano. A veces pienso en la existencia y me gana la impotencia, pues el ser humano desaprovecha su inteligencia, prefiere ser ignorante incurriendo en la negligencia, y cuando decide pensar le hace daño a toda la audiencia. Claro está, no es la realidad de toda persona. Algunos hacen el bien y pensando en ello razonan, teniendo en cuenta que la maldad no nos condiciona, ser parte del problema es decisión de cada persona. Muchas gracias. Gracias a ti, Fabio. Tenemos a Tatiana Reina con nosotros también. Tatiana, ya puedes compartir tu poema. Tatiana. Hola, Tatiana. Parece que perdimos conexión con Tatiana. Bueno. Hola. Hola. Pero es Tatiana González. ¿Tatiana González o Tatiana? ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Ah, Tatiana González, sí, Tatiana. Ok. Sí, Tatiana, dale. Ok, buenas noches. Mi nombre es Tatiana González y soy estudiante de primer semestre de Comunicación Social y Periodismo. Mi escrito es La montaña rusa de la vida. Mirando la lluvia y llevando al cuerpo un poco de café caliente, me pongo a pensar, a dialogar conmigo misma. ¿Estaré lista para este mundo? Son tan caníbales aquí. Todos luchando por tener un estatus cada vez más alto. Todos luchando por demostrar qué apellido manda más. Es un hecho. Aquí la gente no vive, aquí sobrevive. A veces pienso que esto no era lo que quería cuando era niña. Y es que recuerdo cuando jugaba a ser la grande, contando cada año para por fin crecer y pensando en qué quisiera ser cuando creciera. Pero una vez que crecí, vi como todo ya no era lo que soñé. Que la vida se lleva a personas que son importantes para ti, que la vida es cruel y a veces se te lleva las esperanzas de seguir luchando. Quieres volver a tu niñez y a jugar de nuevo con tus muñecas y a correr en tu cicla, pero no es así, ya no puedes ser niño de nuevo, aprendes que está bien. Perdón. Que a veces crecer no es tan malo y que debes ver más las cosas buenas que malas, que la vida es así, un día estás bien, al otro no tanto. Es como una montaña rusa, solo a veces no hay que asustarse cuando esta montaña rusa viaje a toda velocidad hacia abajo y saber que como ella baja, coge toda la velocidad para volver a subir. No está mal crecer, tampoco está mal tener miedo, es algo natural de la vida. Solo después aprendes a vivirla y a gozar hasta cuando la montaña rusa está bajando. Y eso es todo. No se te oye. Se te oye. Tatiana, tu nombre artístico es Jules, ¿verdad? Sí, señora. Ah, ok, bueno, sí teníamos otra Tatiana Reina acá, pero pues al parecer no está conectada. Bueno, pasamos a esta primera parte del homenaje, del encuentro que tenemos en el día de hoy y vamos a abrir el conversatorio como tal en torno a algunos interrogantes asociados a la producción escrita, a la producción poética. Y pues también vamos a encontrar de pronto algunas diferencias notables con otro tipo de producciones. Para introducirlo entonces, voy a leer un fragmento de un poema de Álvaro Mutis, un escritor colombiano. Este poema me gusta mucho y tiene que ver con el nombre de nuestro conversatorio, Universo de Palabras. Una palabra. Cuando de repente, en mitad de la vida, llega una palabra jamás antes pronunciada, una densa marea nos recoge en sus brazos y comienza el largo viaje entre la magia recién iniciada, que se levanta como un grito en un inmenso hangar abandonado, donde el musgo cobija las paredes. Entre el óxido de olvidadas criaturas que habitan un mundo en ruinas, una palabra basta. Una palabra y se inicia la danza pausada que nos lleva por entre un espeso polvo de ciudades, hasta los vitrales de una oscura casa de salud,
a patios donde florece el hollín y andan densas sombras, húmedas sombras que dan vida a cansadas mujeres. Bien, entonces, bueno, en cuanto a la producción escrita y en particular a la producción literaria, aún más en la producción poética, hay bastantes enigmas o como misterios que rodean ese ejercicio, y uno de ellos es la cuestión de la motivación, el deseo o la inspiración, aquello que llaman inspiración. Entonces, el primer interrogante de este conversatorio sobre el que quiero que ustedes den su opinión y pues tratemos de, no sé, compartir esas distintas visiones que podemos tener es, ¿consideran que el proceso de creación requiere de eso llamado inspiración o musas? Quien desee tomar la palabra simplemente desactiva su micrófono y ya. Sí, considero que sí, porque pues es como lo que lo lleva a uno a escribir pues estos versos, ¿no? Entonces muchas veces los podemos escribir pensando en algo que nos pasó, en una experiencia que tuvimos, ya sea de desamor, de amor, sobre la familia o lo que vemos que está pasando con el planeta. Entonces, yo creo que todo esto nos inspira para poder crear el contenido. Y pues en mi caso es así. Entonces, sí, eso. María José, entonces tú haces referencia como a una motivación externa, o sea, es el ambiente, es lo que vemos, lo que logramos percibir, aquello que nos induce a esa escritura. Sí, profe, o también las experiencias que uno tiene frente a diferentes temas o experiencias que ha vivido. Ya. ¿Algún otro que visión tal vez diferente? Yo quiero decir algo. Sí, Mariana. Digamos que si la pregunta es que si o sea, el proceso de creación, ¿sí? Sin enfocarnos directamente en un escrito o en la parte literaria o poética, el proceso de creación no siempre a mi forma de ver requiere de una musa o una inspiración, ¿sí? Porque, por ejemplo, el hecho de tener o nosotros como departamento artístico, por así decirlo, cuando escribimos un guión para un cortometraje, tenemos una idea, ¿sí? Central, y en esa idea basamos las otras ideas de un equipo, ¿sí? Entonces un proceso creativo pues o sea, se nutre de muchas otras personas, si no es un proceso individual, pero un proceso creativo, si es poético, en mi caso por lo menos, no siempre necesita una musa o inspiración. Sí, esta pregunta va enfocada sobre todo porque hay diferentes escritores que plantean que no es que llegue de la nada una idea y ya, me ponga a escribir. De hecho, ni siquiera son las mismas experiencias en el momento en que ocurren, sino es la maduración del proceso de haber interiorizado tal vez una experiencia, y la experiencia no simplemente es desde lo vivencial de cada uno, sino también una experiencia de lectura o una experiencia ajena. Y simplemente es como esa maduración de esa idea, y luego de ello es la aplicación del conocimiento que se tiene y la experiencia que se tiene en la escritura. Entonces, tal vez algunos no reconocen una musa como tal, otros dicen, sí, no sé, mi mamá, una persona querida, o puede ser también el deseo de igualar algún estilo de escritura. Andrés, ¿tú ibas a decir algo? Sí, efectivamente, digamos que desde mi experiencia en lo que ha sido tanto como la escritura como el dibujo, que principalmente es como la rama artística en la que más me gusta enfocarme, siempre he considerado que el proceso de lo, digamos, lo que son las mal llamadas musas, y como ya mencionaron mis compañeras, un proceso más allá de solamente lo físico, sino que algo que realmente trasciende una experiencia
Y aquí es donde recalco yo mucho que una de las mejores musas que ha tenido el hombre, digámoslo así, ha sido el desamor y el amor. A partir de ello podemos encontrar una inmensidad de temas con los que uno puede crear, uno puede inspirarse, incluso de la duda y hasta desde el propio vacío de no tener una musa, implica que también puede haber una idea creativa en ese sentido de esa, y aquí es donde recalco mucho, digamos, algunos autores que, digamos, vivían en su constante melancolía y a partir de ello creaban escritos bastante interesantes de sus vivencias y el cómo ellos percibían el mundo. Profe, no se te escucha. Gracias, Andrés. Voy a dar paso entonces al siguiente interrogante y está asociado justamente a cómo es el proceso de composición de un poema, en el caso de ustedes, y si acaso hay diferencia en la composición de otro tipo de escritos o productos artísticos. En este caso también quisiera escuchar como la experiencia que tienen Kelly y Alexander en ese mundo literario y en ese mundo de las letras en general, que no solamente está asociado a la escritura poética, también a otros géneros literarios e incluso a la producción audiovisual. Bueno, en primer lugar les quiero saludar a todos y agradecer por haberse puesto al descubierto, porque pues escribir también es resistirse, ¿cierto?, a ciertas situaciones con las que no estamos de acuerdo, y lo noté en muchos de ustedes, en muchos de sus poemas. Pusieron al desnudo sus inconformidades, sus posturas frente al amor y al desamor y bueno, otras dicotomías que pude escuchar. Entonces, gracias por eso. Respecto a la pregunta que hace la profe Cilia, pues, ¿qué podría decir yo? Ahí, y muy de pronto desde los referentes de enseñanza, de la escritura, hay formas vernáculas y formas académicas de escribir, ¿cierto? Obviamente unas son más privadas que las otras, ¿cierto? Son más privadas, no, son privadas. Esas vernáculas son esas con las que yo me siento seguro y confiado y tranquilo acerca de lo que siento y de lo que pienso, y muchas veces son censuradas. Cuando nosotros hablábamos a través del chat con nuestros amigos, de pronto no ponemos muchísima tiza en que si pongo este o aquel signo, ¿cierto? Porque nadie va a controlar mi escritura privada, ¿cierto? Sobre todo pues en el caso de los jóvenes, yo trabajo con esos contextos, entonces pues uno ve que son maneras como muy espontáneas de vivir, y cuando esas formas vernáculas se sacan de la escuela, pues es muy difícil entender también cuáles son los gustos y necesidades de los estudiantes. Y entonces ahí entran esas prácticas académicas de las que de pronto menciona Cilia. Se dice que, bueno, sí, en la escuela se enseña a escribir, pero el mundo está antes de la escuela, ¿cierto? Entonces, para llegar a la escuela ya uno viene con un bagaje allí, con unas lecturas previas que son muy importantes. Bueno, sí, en la escuela se enseña a escribir a partir de ciertas fórmulas, modelos, y pues eso da cierto prestigio, cierto reconocimiento, y es necesario saber escribir porque eso nos permita movernos como ciudadanos también, ¿cierto? Estoy hablando desde una perspectiva sociocultural. Cuando nosotros leemos y escribimos, realmente nos relacionamos con los otros, ¿cierto? La escuela en muchas ocasiones como que se aparta de esa idea, ¿cierto?
se aparta esa idea y entonces ahí es donde viene, vas a leer tales clásicos, vas a seguir ciertas normas, ciertos protocolos, pero bueno, son prácticas en las que nos vemos inmersos y pues sin ellas tampoco podríamos, por ejemplo, estudiar un pregrado y culminarlo con un trabajo de grado, que es una práctica letrada pues académica de un nivel pues elevado, ¿cierto? Entonces tenemos que movernos, sí, en unas planeaciones de escritura, en unas reescrituras y en unos cánones, eso es claro también. Gracias, Kelly. Sí, es claro que la escritura académica a veces abandona esa espontaneidad con que simplemente tenemos la iniciativa de escribir y lo hacemos. Y no necesariamente es para publicarlo, para divulgarlo, sino el deseo de escribir. Porque a la larga, ¿quién posiciona un autor? Sabemos que las industrias culturales se mueven en todo este ámbito también de lo artístico y encumbran una obra, encumbran un autor o un nombre, lo visibilizan y ya después pues lo que viene es más comercial que artístico en sí. Y cuando el autor escribe, cuando produce su obra, lo que quiere es expresar, en particular en el caso de la poesía, que no es igual escribir poesía, escribir narrativa, escribir drama como tal. Y supongo que en tu experiencia, Kelly, liderando esos procesos de lectura, de escritura en instituciones educativas y en tu misma preparación académica, te has dado cuenta cómo a veces es coartado, cómo a veces es mitigada un poco esa iniciativa, justamente por esos cánones de los que hablabas. Tienes que escribir de acuerdo a tales características, de acuerdo a tal tema. Entonces ya desde ahí empieza a verse como esa libertad un poco coartada, sí. Claro, y teniendo en cuenta que, bueno, no sé, por ejemplo, la poesía es un género que nos ha acompañado toda la vida. Yo creo que desde el vientre materno, con el latir del corazón, nosotros ya vamos entendiendo algo del ritmo. Y luego entonces cuando nuestra abuela nos canta, cuando nos caemos y nos hacemos una raspadura, y luego vienen los juegos de palmas con nuestros amiguitos de clase o con nuestros hermanitos. Es decir, está allí, pero, pero cuando entramos a esas prácticas académicas y de pronto se maneja esa simetría, esa verticalidad frente a, bueno, vamos a escribir con esta métrica, ¿no? Con esta regla, con esa... De pronto ahí es donde se enfría un tanto el proceso, ¿no? Pienso yo. Pienso que hay que capturar un poco más ese mundo, como lo mencionaba antes y que no es mío, lo menciona el autor Daniel Casani, ese mundo vernáculo del joven, del niño, para de esa manera entenderlo y valorarlo desde lo más íntimo también de su ser. Gracias, Kelly. ¿Alexander se encuentra por acá con nosotros? Sí, acá los estoy Hola. escuchando. Hola, bueno, pues quisiera que nos contaras un poco acerca de tu proceso creativo personal en relación con la producción poética y lo que ves en los eventos que promocionas, los que tú mismo diriges, los que organizas acá en Villavicencio. ¿Qué puedes decir acerca de este proceso creativo? ¿Cómo es en ti y qué percibes en relación con la gente que conoces que está inserta en este ejercicio de la producción escrita poética? Bueno, pues yo creo que hay varias maneras de acercarse al ejercicio de escribir y de contar historias y de expresarse. Creo que mm, de una u otra forma, eh, todas las formas todas las maneras de expresarnos a través de la poesía o del cuento o de la narrativa o de cualquier cosa que tenga que ver con el lenguaje, sea escrito o sea oral, son casi que innatas. Pero tenemos la manera de presentarlo em, o bien como la literatura, como solo eso que algunos pocos logran hacer, la poesía que puede ser reconocida como solo eso que unos pocos
buenos escritores logran hacer, y la poesía como eso con lo que todos nacemos y, y que como lo decía Kelly, pues casi que se viene desde los primeros días, ¿no? Sin embargo, hay algo que se puede pensar y es el efecto devastador y casi que el efecto que tiene en la mutilación de la noción de querer expresarse que tiene la escuela o la academia en muchas ocasiones. Cuando un niño o una niña o un adolescente o una persona que no se ha acercado mucho a la academia quiere escribir o dice quiero contar una idea, quiero escribir un poema, desde la mirada de la academia siempre hay, ¿cómo decirlo? Como un, un- un- una forma de decirle al otro, sí, muy bien, pero necesitamos que utilice el lenguaje correctamente. Necesitamos que siga unas reglas de gramática, que no cuente la historia como usted la quiere contar, sino que la cuente con estos ritmos. Entonces hay una serie de reglas que, que algunos no cumplen. Hay ejemplos, hay un Víctor Hugo boliviano, eh, tiene un libro excelente, y este Víctor Hugo por muchos años fue indigente en La Paz, y su novela, si no me equivoco, se llama Borracho estaba, pero me acuerdo. Y es una novela bastante interesante porque está escrita desde ese lenguaje de alguien que escribió sin tener que aferrarse a toda esa regla que viene académica, editorial, y no contar una historia lineal, sino sentarse y hablar de qué era vivir en la calle en La Paz y cómo era, es casi todo un relato bastante interesante de la vida de alguien. En- y creo que eso en parte es el ejercicio de promover la curiosidad por las letras, no tanto llevar a unos estudiantes y decirles, miren, si ustedes estudian mucho, si ustedes se aprenden todas las reglas, si ustedes saben entrar al cajón de la norma, van a poder escribir algo muy bueno. Sino es más el ejercicio de escribamos que el talento no necesita tantas reglas, el talento necesita un poco más de ejercicio. Porque a veces una cantidad vasta de reglas es tan abrumadora que permite más el ejercicio de no quiero escribir porque no me conozco todas las reglas del lenguaje. Entonces sí, mi invitación siempre es escriban desde como les salga, con errores, eh, sin la ortografía correcta, eh, rompiendo todas las normas, porque es así como se logra mantener una disciplina, como se empieza a generar un cariño por esto. Porque si van a esperar hasta que se sepan todas las reglas del idioma, todas las normas de sintaxis y hasta que se conozcan de memoria la gramática de la lengua española, les va a tomar toda una vida y no van a empezar a escribir nunca. Gracias, Alex. Eso que dices, pues, tiene gran relevancia justamente porque, mira, yo ya tengo 14 años de experiencia en la docencia y de ellos pasé bastante tiempo, digamos unos 10, 12 años, prácticamente que enseñando de la literatura lo que era la cronología hasta que me cansé, o sea, ya no quería hacer más historia literaria, estudiar más historia literaria con mis estudiantes, sino simplemente la historia empecé a abordarla en unas cortas clases y el resto era producción escrita, y una producción escrita libre que permite más esa expresión y justamente ese desahogue
de energía, de pensamientos, de sentimientos que es la escritura y sobre todo la escritura que podemos catalogar como literaria. O sea, hay algo en la escritura que no le dice a uno, tengo que escribir para que me lean o tengo que escribir para gustarle a alguien. Uno simplemente lo hace y esa es la decisión. Y es diferente, o yo en mi experiencia escribiendo, sin publicar todo lo que escribo, es muy diferente escribir el proceso de escribir un relato a escribir un poema. No sé, yo, de hecho, cuando escribo relato y que es prosa propiamente, siento que estoy haciendo es poesía en prosa. Tiendo a eso. Y también cuando estoy escribiendo poemas o textos con aspiración poética, según el grupo selecto de los expertos en poesía o aquellos que están posicionados en el campo, haciendo alusión a Pierre Bourdieu. Pienso que es como la palabra llega en el momento y empieza a transformarse de a poquito en un lapso de tiempo y no simplemente dice, aquí es, así lo quiero decir y esta leve modificación por aquí, esta leve modificación para allá y ya, eso fue. Luego se convierte como en una experiencia enriquecedora y va cambiando, se va transformando. Cuando uno lleva escribiendo bastante tiempo, dice, uy, antes necesitaba bastante tiempo para pensar una idea, ahora simplemente fluyen. Y eso hace parte como de esa experiencia personal de uno, dedicarse a la escritura con un interés desinteresado, o sea, desinteresadamente, no para que lo lean ni para publicar, sino simplemente por ese gusto que uno siente hacia la palabra, hacia ese montón, universo, cascada, lluvia, tormenta de palabras con las que uno convive a diario y que uno comparte. Bueno, ¿alguno más de ustedes nos quiere contar de su proceso creativo? Si creen que es particular en relación con escribir otro tipo de textos, ya desde la experiencia, como tal vez cómo fue la escritura de este poema que leyeron. Digamos que desde mi experiencia creativa en esto, digamos, fue muy curioso en esta ocasión porque sin querer, ya había visto la publicidad, ya había visto la actividad en sí, pero más allá de ello, realmente si voy a crear un algo para esto, fue más si sale bien, si no también. E incluso en el proceso de, digamos, de escritura tuve como un choque con algunas personas a las que les comenté las ideas, que me decían que lo que yo escribo no es exactamente ni poesía ni una cosa ni la otra. Entonces, aquí es donde, digamos, tomo las palabras de ustedes y realmente reafirmo eso, que muchas veces esa búsqueda de uno necesitar o que tiene uno que cumplir unos lineamientos es un corte de inspiración terrible. Y digamos desde mi parte como proceso creativo es que me gusta aislarme para escribir porque siento que muchas veces el mundo exterior no entiende que esto es un proceso más allá de las normas, hacer un proceso mucho más, digámoslo como un mantra, lo llamaría yo así. Entonces creo que ese sería más como mi punto de vista creativo. Como ese ejercicio de catarsis que hacemos cuando ya nos liberamos de algo, conquistamos algo o a alguien. Y nos pueden decir muchas cosas, ¿no? Eso que usted escribe no es poesía, eso que usted escribe suena feo, pero justamente quería este espacio para que ustedes mostraran eso. ¿Qué importa si los demás piensan que ustedes no son poetas ni van a ser poetas? Al fin y al cabo están marcando su vida con las letras. Y eso es lo valioso de este ejercicio de escritura y atreverse. Ninguno de ustedes sabía que iba a ser convocado a leer sus escritos. La convocatoria se hizo de manera desinteresada, ni siquiera se planteó como un concurso, porque de pronto dice, no, hay un estímulo por ahí, hay un premio, sí, pero en ningún momento se habló de concurso, de maratón, ningún tipo de cosas de eso, sino una convocatoria a escribir un poema. Pinta tu voz como quieras, decía
Cilia. En la... Se fue el audio. ¿No? Hola, es que se Hola. fue el audio momentáneamente. No, que muy a propósito de lo que dijo Andrés, pues yo también hacía mis reflexiones, eso del mantra, y que una vez por ahí leí el bestseller de Come, Reza, Ama, y encontraba yo que frente a la meditación, que meditar era escuchar a Dios y que rezar era hablar con Él. O sea, me recuerda un poco eso, porque es que leer es como escuchar a Dios y escribir de alguna manera es como hablar con Él, ¿no? Es una manera de establecer un contacto ahí, una comunicación medio, claro, más allá de lo evidente, ¿cierto? Entonces, ese asunto espiritual que, por ejemplo, escritores como Hermann Hesse, que es unas excavaciones profundas en su ser y con sus viajes a la India. Y en ese momento, por ejemplo, estoy leyendo Siddhartha y veo que realmente, por ejemplo, ese principio budista de saber esperar, mencionado ahí, de saber esperar, tiene que ver con la escritura también. Yo lo asocio, ¿no? Saber esperar es tener paciencia y saber pensar y bueno, pero también saber poner ciertas limitaciones, también saber, bueno, no tengo esto en este momento, pero vendrá llegando también. Gracias, era eso. Bueno, muchas gracias, Kelly. Sí, realmente en torno al proceso de escritura, el proceso creativo y en especial la escritura de poemas, hay una cantidad de cosas que podemos discutir y encontramos diferentes ejemplos de cómo y como mencionaba Alex, el escritor, absolutamente nada, porque la sociedad anda pensando en el juicio siempre, en la mirada ajena. Viene a escribir un relato, o por ejemplo Rambo, que podemos decir de los poetas malditos, o del mismo Oscar Wilde metido en una cárcel emproblemado por haber salido, pretendido a una persona que no debía, según la sociedad. Y todo esto como ocasionó la escritura de la balada de la cárcel de Reed. Entonces, podemos asociar la escritura y el proceso de escritura con distintos aspectos, y algo que ustedes han recalcado es que la academia muchas veces coarta de esa libertad al escribir. Vamos entonces con un interrogante sobre el cual ya tal vez han estado pensando un poquito, y es: ¿algún libro o escritor les ha influenciado en ese proceso creativo? Tal vez tienen allí su escritor de cabecera, o alguien que diga, uff, este escritor es bacano, es severa escritura, es brutal. Quiero dar la palabra realmente pues a los estudiantes. María José, ¿tú tienes tal vez algún escritor que te haya cautivado y te haya motivado a escribir, o que tú digas, lo tengo siempre presente? Sí, yo me acuerdo que desde chiquita, pues desde que empecé a leer, mi mamá nos tenía unos libros de Carlos Cuauhtémoc, y me acuerdo siempre de uno que fue el primero que leí, que era Un grito desesperado. Y siempre como, o sea, las historias de él son muy familiares o como esas historias que lo llevan a uno a pensar que son cosas que, o sea, son como inspiraciones, ¿sí? Entonces, siempre recuerdo mucho ese escritor, los libros de él son muy buenos. Entonces, sí, yo creería que él, sí, profe. Yo quería tal vez Mariana, ¿tú tienes aportar algún algo. escritor?
A Tatiana, sí, claro. Tatiana. Yo quería aportar algo que es muy curioso porque aunque obviamente he leído libros y sé algunos autores muy buenos, en sí, o sea, como que lo que me orilló a mí a escribir cosas de amor o más que todo como de la vida, o sea, de sufrimiento por pérdidas de alguien o algo, fue un acontecimiento que pasó conmigo, ¿sí? Que pasó en mi familia. Entonces, en base a eso, fue que como que en las letras yo me desahogaba, ¿sí? O sea, fui yo misma con un lápiz y con una hoja, me puse a pensar y pues ahí salió todo. Ok, gracias, Diana. Ahora sí, profe. Daniela. Ahora sí, o alguien más va a decir algo. Mariana. Ok, sí, dale, Mariana. Digamos que de cierta forma uno se va encontrando en el camino tal vez autores que por coincidencia se parecen en sus letras a lo que uno tiene o a la percepción que uno tiene de sus mismas letras, ¿sí? Obviamente pues yo no me considero escritora porque pues creo que hay mucho camino para llegar hasta allá, pero quiero repetir una palabra que decía Kelly, una frase que en este momento es de mi escritor favorito y es escribir es resistir, ¿sí? Que es de Mario Mendoza. Digamos que esa es su frase de batalla siempre, y los libros de él me acercan un poco en forma de novela a lo que es la realidad, ¿no? A lo que uno siente a veces como joven, porque en sus historias se relata, por ejemplo, las calles, menciona cosas que uno conoce, por ejemplo, cuando habla de la séptima en Bogotá, en el libro de Apocalipsis, o cuando habla de lugares que uno reconoce dentro de todo el recorrido que uno ha podido tener. Pero a mí me pasa con los escritores es que, por ejemplo, con Gabo, ¿sí? Con Gabriel García Márquez, ese realismo mágico o esas historias que están recreadas en un ambiente, si nos ponemos a ver lo que hay detrás de él y toda su historia y su lugar de nacimiento y su recorrido, para mí es muy, muy importante, o digamos que me gusta mucho la cultura de la costa, ¿sí? No tiene, a veces no tiene mucho que ver con eso, pero cuando lo leo siento que de cierta forma me acerco un poco más a cosas que realmente me gustan. Y siento, o sea, me siento tranquila leyendo y explorando cosas que uno no sabe si existen o no existen, pero que en el universo de uno, pues si uno pone a volar la imaginación, pues las hace existir, ¿no? Y lo que decía de ir encontrando escritores en el camino que se parezcan mucho a lo que uno busca con sus mismas letras, que son escritores jóvenes como de esta nueva ola que me gustan mucho, que se llama, por ejemplo, Lucía Tudela, Camila Esguerra, que es colombiana, Alberto Villarreal y también Elvira Sastre, por ejemplo, que escriben como un tipo de poesía que a mí me parece interesante y que cuando escribo siento que se plasman muchas cosas que tienen un poco de sentido o que yo encuentro en lo que ellos escriben. Gracias, Mariana. Sí, eso que dices me recuerda al siglo XX con lo que fue la poesía de las vanguardias. Los jóvenes ya no quieren saber casi nada acerca de los clásicos, ni en poesía, ni en narrativa. Y bueno, hay propuestas interesantes que son bienvenidas y que los acercan más un poco a ese ejercicio de escribir, pues en ese caso pues no podemos decir son mejores los clásicos, son mejores los nuevos, en fin. Pero eso me recuerda porque justamente a través de las vanguardias poéticas, la historia, el ejercicio de la creación poética de un vuelco total
y entonces ahora podíamos escribir simplemente lo que se nos viniera a la mente con una escritura automática, obviamente una escritura también influenciada por distintos estados de la mente. Y pues no sé, en cuanto al universo poético, no sé qué más vaya a venir después de toda esta situación que estamos viviendo. Las relaciones entre las personas son diferentes porque a la larga la poesía nos habla de eso, de la existencia humana, deja una huella de lo que somos, sentimos, pensamos en un determinado momento, pero sin decirnos este es el sentido, el único sentido que puede haber para interpretar esas palabras, sino que es nosotros en el ejercicio de lectura, en la conexión que establecemos con esa escritura, con el estilo del autor, con nuestra misma experiencia lectora, se pone allí en juego y otorgamos esos múltiples sentidos de los que nos hablan los autores, o por ejemplo, Mikhail Bakhtin, no sé si alguno lo haya escuchado, bueno, en el caso de Kelly, yo supongo que sí, dentro de la academia, y es la polivalencia, el valor plural o los múltiples sentidos que pueden aparecer ante un texto literario. Y pues desde la perspectiva hermenéutica con la interpretación, Humberto Eco nos habla que es el lector quien realiza a la larga el texto. Un escrito no es nada sino un lector que le dé sentido, significaciones a ese conjunto de palabras que están allí plasmadas. Bueno, algo más acerca de los autores. A mí, por ejemplo, me ha influenciado muchísimo Baudelaire, pero más en ese sentido de la visión de la vida así como tan trágica y tan dedicada, tan decididamente renunciar a una existencia feliz dentro de lo que podría llamarse feliz para la gente del común, y más como ese sentido fatal de la existencia. Sin embargo, no trato de no guiarme por la escritura de autores, o sea, es más como el espíritu, como que viven en mí, pero no quiero parecerme a ellos. Quiero ser, o sea, hacerlo yo, única, así. Por ejemplo, desde mi caso y mi experiencia, digamos, creo que se alcanzó a notar un poco en cuanto a mis escritos, que la mayoría de lo que escribo se siente una inconformidad. Y frente a ello, y los autores que digamos que ciertamente han marcado mi vida son aquellos que han vivido prácticamente de la decadencia. Charles Bukowski, por ejemplo, en el caso de artistas, de escritores colombianos, José Asunción Silva, que tenía digamos, ciertos problemas, creo que si mal no estoy, se suicidó. Andrés Caicedo, que ya entramos un poco en la ola moderna. Incluso desde la filosofía existencialista, que incluso tengo acá a la mano el libro de Hacia Habló Zaratustra, buscar, digamos, desde mis escritos tengo esa corriente de esa gente que está cansada un poco como de su existencia y que ya se resignan a la decadencia y como a ese caos natural. E inclusive desde el arte, por ejemplo, artistas como Gustavo Dore, que digamos trabaja un poco lo que es el apocalipsis y ese tipo de cosas, y hasta Miguel Ángel, terminan siendo fuentes de inspiración porque al fin y al cabo, como ya mencioné, termina siendo un mantra y al mismo tiempo termina siendo como una vía de escape a ese tipo de estímulos o ideas que poco a poco van cavando. Por ejemplo, un ejemplo que yo siempre suelo dar es que con los sentimientos termina siendo prácticamente como una rosa. La dejas crecer, es muy bonita y todo, pero esa rosa tiene sus espinas y ellas son las que terminan clavando y desgarrando, digámoslo así, de manera metafórica, tu alma, y que de alguna u otra manera, ya sea en la escritura o en cualquier tipo de arte, encuentras un escape. Y digamos en la ventaja de la escritura es que tú puedes jugar como con la interpretación y los sentimientos que esta te puede generar. Bueno, sí, y fíjate que a pesar de eso, o sea, ese sentido trágico, esa visión así como ya un poco desesperanzada y como de la aceptación o tal vez resignación a la realidad.
hay todas unas ganas de vivir, como una admiración frente a la vida, una búsqueda de sentido. Tal vez algunos piensen que por escribir ese tipo de cuestiones dicen, no, esta persona está en las últimas. Y no, justamente la poesía se convierte en ese escenario para uno hacer una exaltación de la existencia, tantas cosas que valen la pena, tantas cuestiones por asombrarse, por admirar, estilos, escrituras, textos por leer, o sea, yo imagino, a mí me falta muchísimo por leer, me gusta dedicarme demasiado a ello y por eso mismo como que digo, la escritura es el escenario para mostrar esa exaltación de esos escritos que han existido y que tal vez van a existir y que tal vez nunca lleguemos a conocer o a leer. Bien, entonces, bueno, si no hay ninguna otra intervención respecto a las cuestiones que hemos tratado, yo quisiera ya hacer el agradecimiento, el cierre de este conversatorio. Tal vez nos podríamos quedar hablando aquí otra horita acerca de estas cuestiones asociadas a la producción escrita, pero simplemente eso es una muestra de nuestro interés en la escritura. Independientemente de que se publique, no se publique, que nos lean, que no nos lean, bueno, es la intención en este caso lo que cuenta, y en este día especial, 23 de abril, celebración del Día Mundial de los Derechos de Autor, del libro, de esa cuestión que ha sido como que fue tan privada, tan privada en ciertas épocas y ahora donde hay tanta libertad de adquisición y pues en estos momentos donde me imagino la producción escrita va a aumentar, pero en otros formatos. Entonces, pues yo les doy las gracias. Tal vez alguno quiera hacer un cierre en particular, una reflexión final. ¿No? Bueno, sí, Bueno. yo pues, sí quiero agradecer por este espacio y pues usted llega a una conclusión también muy interesante que es, hay para todos, hay tanto que hay para todos y podemos escoger, ¿cierto? Está en cada uno, ¿cierto? En esos encuentros y en esos desencuentros. No sé, creo que estamos invitados a leer de otros modos también, a ver más cine, a escuchar más música. Hay todas las posibilidades, entonces, ¿por qué perdérnoslas? Y más en cuarentena, ¿cierto? Podemos ver una buena película para no sé, ver una comedia dramática de lo que fue la guerra y de lo tonta que fue la guerra, ¿no? Eso también nos da ciertos aires de libertad. Y es eso justamente, Daniel Casani lo decía, hay tanta información que eso es muy bueno porque significa que la gente se está expresando libremente. Entonces, es un contexto social e histórico y muy interesante y sobre todo para estas nuevas ciudadanías que, como dice Mario Mendoza, también leo a Mario Mendoza asiduamente y siento que llega mucho a la juventud, ajá, se lo leí, llega mucho a la juventud y incluso al que nunca antes había tomado un libro, cuando conoció a Mendoza, pues conoció a alguien muy parecido a él, ¿cierto? Entendió al mundo visceral de verdad, al marginado, entonces démonos la oportunidad, démonos el regalo de leer, lo que sea. Yo sigo mucho el consejo de Daniel Pennac, leer es como amar, a ti no te dicen ama y ama ya, no. Leo y leo lo que me da la gana y a la hora que me dé la gana y donde yo quiera. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Kelly. Alex, ¿tú tal vez quieres decir algo? Claro, claro. Pues nada, muchas gracias a todos por la invitación a este espacio. Es muy chévere compartir con ustedes y escucharlos. Pues un consejo y tal vez es como siempre lo replico, tal vez porque ha sido los consejos más valiosos que he recibido en cuanto a qué leer y es exploren lo que se escribe dentro del país.
A veces buscamos la literatura buena por fuera, traducida al español, los clásicos o los clásicos en otros países y olvidamos que hay historias que están mucho más cercanas a sus realidades. Tal vez eso explica por qué les gusta más Mario Mendoza que digamos, Cervantes Saavedra. De pronto las realidades son más cercanas y todo. Pero sí, hagan una exploración cuando tengan la posibilidad de lo que se escribe en este momento, quienes escriben, quienes empiezan a escribir, las voces de hombres, de mujeres, de quienes no están tan cercanos a la academia. Hay toda una literatura y toda una serie de expresiones que desconocemos porque tal vez no llegan a las librerías. Todo lo que se autogestiona tiene a veces unas calidades que simplemente nunca vamos a ver salir de las cátedras de literatura especializada. Entonces sí es una invitación a revisar lo que encuentren eh, dentro del país, dentro de su idioma. Es una exploración ciertamente interesante. Y nada, sigan escribiendo. Inevitablemente para todos hay un lector ideal, pero ustedes no lo conocen, entonces lo mejor es escribir como si no lo hubiera. Ya el lector llegará después. Gracias, Alex. Bueno, simplemente como le contestó Octavio Paz en alguna entrevista, quise ser poeta y nada más. Entonces, es ese gusto, es esa dedicación, y quiero cerrar este conversatorio con dos cuestiones. Un anuncio, y es que de esta convocatoria, pues sí, tratamos de hacer con un grupo de estudiantes una adaptación o utilizar sus escritos en algunas piezas audiovisuales que estaremos publicando en el canal de YouTube de Escribo un Poema, para que estén atentos allí. De todas maneras, para finalizar, yo voy a proyectarles una de esas piezas audiovisuales que están públicas en este momento. Entonces, es invitarlos como a eso. Sus poemas no quedaron allí tampoco, o sea, no quedaron solamente en el correo, en ese envío, sino que los tuvimos en cuenta en esa realización audiovisual. Si los ven, no los ven, bueno, nos interesa es que ustedes se atrevieron a hacerlo, no todos lo hacen, y esa es la exclusividad de la escritura también. No sentirse orgulloso de que, bueno, yo lo hice desinteresadamente. Y lo segundo, pues es un fragmento de un libro que me acompaña hace muchísimo tiempo, es de una edición de 2002 y se llama Cuando llegan las musas, cómo trabajan los grandes maestros de la literatura. No me quedo en cómo trabajan los grandes maestros de la literatura, sino justamente en el aporte que hacen estos escritores españoles, Raúl Cremades y Ángel Esteban, en tratar de dilucidar el proceso creativo. Y en su prólogo dice algo que es muy a propósito de este ejercicio que realizamos hoy. El poeta, el narrador o el dramaturgo han enseñado sus dentales de trabajo casi en plena faena, o al menos antes de lavarlos, y han abierto las puertas del horno con el plato de su obra literaria a medio hacer. Han hablado de sus horarios, de sus costumbres, de sus dificultades y del gozo, poco compartible, misteriosamente subjetivo y personal, de la obra terminada, bien hecha, lista para servir. Yo sé que ustedes no tienen una obra lista para servir, pero sí en este espacio nos brindaron un poco de su experiencia en la construcción de un poema y de su acercamiento a las letras. Muchísimas, muchísimas gracias por su disposición, y pues esperamos este tiempo haya sido de provecho también para ustedes. Muchas gracias a los invitados. Como les dije, los dejo entonces con esta producción o esta pieza audiovisual creada por algunos estudiantes a partir de uno de los poemas presentados en la convocatoria. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, chicos. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes todos. también. Gracias a Muchas ustedes. gracias.
Gracias a ustedes, estuvo muy bueno todo. Listo, ahí va. Cilia, Maya le va a leer un poema que escribió. Te he vuelto a ver en mis sueños, en mis desvelos. Durante la noche me muevo de un lado a otro Un tratando de poema consolidar el por sueño, Maya. pero tu rostro en mi mente no lo puedo sacar. Mis manos rozan con las tuyas, se cruzan, ello pasa en mi imaginar. Y es que no sé si puedas dentro, que ya digo que es amor verdadero. Cierro los ojos tratando de que caiga de nuevo en tu vida. Realmente ya no quiero intentar más. Mi corazón es terco y siente que podemos funcionar. Claro que te quiero, claro que me muero por besarte. Es mi lugar favorito. Estar en tus brazos me hace sentir como un niño consentido y volver a soñar en el amor. Quiero olvidarte, pero se me hace difícil. Todo lo he hecho contigo. Todos mis recuerdos son a tu lado. Al parecer estoy pagando una condena con tu amor. Pues a veces vienes, luego te vas y me dejas frío. Desalojado, sin saber qué pensar. No me mereces y sin embargo mi corazón aún te ama, con toda su razón. Letras del corazón. Dicen que el amor te hace sentir vivo. Tal vez tengan razón, pero en mi caso ya ni de eso vivo. Pues tu amor se ha ido y mis lágrimas en la madrugada han caído. Me he preguntado en las noches, ¿de verdad me has querido? No hallo respuesta, y desde entonces no sé cómo sobrevivo tratando de llenar este dolor que vivo a diario, en este corazón lleno de amor al recordarte. Pues solíamos ser almas gemelas, pero al ver la realidad, solo me queda un corazón roto, solo y sin sentido. Te he amado hasta quedar sin motivos, y no sé si puedo continuar con los nudos en la garganta al saber que ya no podré estar contigo. Es el corazón quien habla, y en medio de todo, desea algún día verte para que le regales un último suspiro. Pues si no es así, seré un poeta destruido. Artistas ocultos, ya no tan ocultos. Muchas gracias entonces. Espero nos hablemos, veamos en una próxima oportunidad. ¿Qué decías algo? El último poema realizado por Maya, mi hija. Yo lo tenía listo acá. Dale. Dale. Ay, pobrecita, la vas a exhibir de esa manera. No, o lo leo yo. ¿Quieres que lo lea yo? Es que ella me dijo. Mi papá es tan fuerte que cuando lo veo parece un gorila. Cuando se acuesta conmigo parece una almohada. Cuando nada parece una rana que salta, que salta. Está precioso. Esos símiles me encantan. Hizo parte mira, del ejercicio. Bueno, muchachos, bueno. muchas gracias, Gracias. amigos. Espero Chao. encontrarnos en la próxima oportunidad. Listo. Y recuerden, Gracias. Uniminuto, comunicaciones, programas de comunicaciones, comunicación social, periodismo, comunicación visual, comunicación gráfica. Tenemos presencia pues de estudiantes de 2 de esas comunicaciones y gracias por el apoyo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chicos. Gracias, Chao, feliz muchas noche. gracias. Gracias, hasta Chao. luego. Chao.